Daremos comienzo con la clase número 18 del libro de los Hechos. El capítulo a estudiar es el capítulo 24. La escena es el gobernador Félix. Punto 1. Pablo es acusado. Versículo 1 al 9. Segundo, Pablo se defiende. Versículo 10 al 21. Tercero, el gobernador mantiene cautivo a Pablo. Versículo 22 al 23. Cuarto, Pablo predica a Félix. Versículo 24 al 27. Versículo 1. 5 días después el sumo sacerdote Ananías bajó a Cesarea con algunos de los ancianos y un abogado llamado Tértulo para presentar ante el gobernador las acusaciones contra Pablo. Amén. Pablo llega a Cesarea de Jerusalén. Pablo, guardado por los soldados romanos, llega bien hasta el gobernador. Aquí dice 5 días después. Son sucesos ocurridos 5 días después de que Pablo, arrestado, llegara a Cesarea. Llega en ese momento el sumo sacerdote Ananías y el abogado Tértulo. Tértulo es un abogado. Ellos vinieron delante del gobernador para acusar a Pablo. Versículos 2 y 3. Cuando se hizo compadecer al acusado, Tértulo expuso su caso ante Félix. Excelentísimo Félix, bajo su mandato hemos disfrutado de un largo periodo de paz, y gracias a la prevención suya se han llevado a cabo reformas en pro de esta nación. En todas partes y en toda ocasión reconocemos esto con profunda gratitud. Amén. El gobernador llamó a Pablo y le hizo el juicio. Aquí habló primero el abogado Tértulo. Vemos en este versículo cómo Tértulo trata de hablar para ganar su complacencia. Para que su acusación resultara efectivo, está adulando al gobernador. Está felicitando las obras del gobernador. Y le agradece, le está dando palabra de agradecimiento de que su nación ha disfrutado de periodo de paz y reformas. Estas son palabras de adulación al gobernador. Sin embargo, Pablo dice después con toda la verdad. Versículo 4. Pero a fin de no importunarlo más, le ruego que, con la bondad que lo caracteriza, nos escuche brevemente. Amén. Dijo que quería decirlo brevemente. Versículos 5 y 6. Hemos descubierto que este hombre es una plaga que por todas partes anda provocando disturbio entre los judíos. Es cabecilla de la secta de los nazarenos, incluso trató de profanar el templo, por eso lo prendimos. Son los contenidos de acusación de Tértulo. Aquí Tértulo está diciendo de Pablo que es alguien muy malo. Le dice que es una persona mala como una plaga. También cabecilla de una secta. Y alguien que anda provocando disturbio entre los judíos. Que es alguien que anda alborotando a la gente, al pueblo. Y también que trató de profanar el templo.
Por eso también lo acusa, según la religión judía, a alguien imperdonable. Versículos 7 y 8. Usted mismo, al interrogarlo, podrá cerciorarse de la verdad de todas las acusaciones que presentamos contra él. Amén. Tertulio dijo, usted mismo al interrogar podrá cerciorarse de la verdad de todas estas acusaciones. Versículo 9. Los judíos corroboraron la acusación, afirmando que todo esto era cierto. Los judíos que vinieron acompañándolo también le dijeron y corroboraron esta acusación. Le afirmaron que todo esto era cierto. Versículo 10. Cuando el gobernador con un gesto le concedió la palabra, Pablo respondió, sé que desde hace muchos años usted ha sido juez de esta nación, así que de buena gana presento mi defensa. El gobernador le estaba dando a Pablo ahora tiempo para defenderse. Pablo vio esto como una oportunidad para evangelizar. Y así Pablo tuvo la oportunidad para predicarle al gobernador. Y luego va y evangeliza, predica delante del rey. Hemos visto anteriormente que ante una gran multitud él dio la palabra. Y también presentó acerca de Jesús delante de consejo y líderes religiosos. Pablo le dijo, sé que desde hace muchos años usted ha sido juez de esta nación. Así que de buena gana presento mi defensa. Pablo no utilizó palabras aduladoras, sino transmitió y habló la verdad como es, según la conciencia. Nosotros también, si en el momento en que debemos hablar lo hacemos a conciencia y no adulamos, entonces Dios nos ayudará. Versículo 11 y 12. Usted puede comprobar fácilmente que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén para adorar. Mis acusaciones no encontrarán discutiendo con nadie en el templo, ni promoviendo motín entre la gente en la sinagoga, ni en ninguna otra parte de la ciudad. Pablo aquí se defiende. Pablo le dijo que no hace más de 12 días que subió a Jerusalén a adorar. Y también que ninguno ha visto que causaba disturbio dentro del templo, ni entre la sinagoga, ni en ninguna otra parte de la ciudad. Por eso Pablo estaba diciendo que no tiene ningún delito de disturbiar a la gente, ni tampoco de profanar el templo. Seguiremos con el versículo 13. Versículo 13. Tampoco pueden probarle a usted las cosas de que ahora me acusan. Aquí Pablo está diciendo que de su parte los judíos no tienen nada de qué acusarle, que tampoco ellos tienen prueba. Según la ley romana, tiene que tener prueba para acusar tal delito. Por eso Pablo aquí le estaba diciendo que Ananías ni Tertulio tenían prueba para acusarle.
Versículo 14 al 16. Sin embargo, esto sí confieso, que adoro al Dios de nuestros antepasados siguiendo este camino que mis acusadores llaman secta, pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. Tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan, de que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. En todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Amén. Pablo se sigue defendiendo. Especialmente acerca de la doctrina que cree. Primeramente dijo, yo creo que adoro al Dios de nuestros antepasados. Segundo, creo, pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. Tercero, tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan. Cuarto, creo de que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. En quinto lugar, en todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. De esta manera Pablo estaba diciendo que creía en Jesucristo que tanto los judíos esperaban y que Jesucristo resucitó. Y que lo que judíos creían y lo que él creían no eran diferentes. Y por eso estaba diciendo que todos deben creer en Jesús. Pablo predicó y actuó según su conciencia. Versículos 17 al 19. Después de una ausencia de varios años, volví a Jerusalén para traerle donativo a mi pueblo y presentar ofrendas. En esto estaba, habiéndome ya purificado, cuando me encontraron en el templo. No me acompañaba ninguna multitud, ni estaba implicando en ningún disturbio. Los que me vieron eran algunos judíos de la provincia de Asia, y son ellos los que deberían estar delante de usted para formular sus acusaciones. Pablo sigue defendiendo. Y está diciendo que volvió a Jerusalén para traerle donativos a su pueblo y presentar ofrendas. Pablo se defendía diciendo, he traído ofrenda para ayudar a mi pueblo. Que Pablo no es alguien que vino a dañar, sino para ayudar. Y Pablo también dijo que había hecho la purificación. Que no es alguien que profana el templo, sino que purifica. Pero los que vinieron, algunos judíos de provincia de Asia, son los que acusaron. Que no hubo ningún momento que alborotara o disturbiera a la gente. Versículo 20-21. De otro modo, estos que están aquí deberían declarar qué delito hallaron en mí cuando compadecí ante el consejo. A no ser lo que exclame en presencia de ellos, es por la resurrección de los muertos, por lo que hoy me encuentro procesando delante de ustedes. Pablo está declarando que tampoco encontraron delito delante del consejo. En el capítulo 23, Pablo fue enjuiciado en el Consejo de Jerusalén, que estaba siendo acusado porque dijo que había resurrección de los muertos. Los judíos también creían en la resurrección y lo esperaban. Por eso no tenían de qué acusarlo.
Versículo 22-23. Entonces Félix, que estaba bien informado del camino, suspendió la sesión. Cuando venga el comandante Lisías, decidiré su caso, les dijo. Luego le ordenó al centurión que mantuviera custodiado a Pablo, pero que le diera cierta libertad y permitiera que sus amigos lo atendieran. Amén. El gobernador Félix, después de haber escuchado, supo que no tenía delito. Si no encontró ningún delito en Pablo, Félix debería haberlo dejado libre. Sin embargo, Félix no lo hizo. Aun sabiendo que no tenía delito, no lo dejó en libertad. Y le dijo que cuando viniera el comandante, lo haría. Y le dijo al centurión que le diera cierta libertad. El gobernador, sabiendo que estaba en lo correcto, no lo hizo. No dejó libre inmediatamente a Pablo porque buscaba complacencia de los judíos. Es más importante seguir en justicia a Dios que adular a las personas. Versículo 24. Algunos días después llegó Félix con su esposa Drusila, que era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escuchó acerca de la fe en Cristo Jesús. Amén. Drusila es hija de Herodes Agripa I. Aparece en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 1. Y es hermana mayor de Agripa II. Hechos 25, 13. Capítulo 26, 1. Drusila es esposa de Félix. Félix, para alegrar a su esposa, llamó a Pablo. Y quiso escuchar acerca del camino de la fe en Cristo Jesús. Versículo 25. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y le dijo, basta por ahora, puedes retirarte. Cuando sea oportuno te mandaré llamar otra vez. Amén. Pablo le habló al gobernador acerca de la fe. Le enseñó acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Justicia se trata de la justificación por creer en Jesucristo. Que por creer en Jesucristo somos justificados y tenemos la salvación. Y le enseñó acerca del dominio propio. Los que creen en Jesús deben tener dominio propio. No debe vivir arrastrados en las cosas de este mundo. No ir con las codicias y ambiciones de este mundo. Debe cortar lo que está mal. Eso es dominio propio. Félix, el gobernador, vivía desenfrenadamente teniendo aún el poder en el mundo. Y por eso Pablo le enseñó acerca del dominio propio al gobernador. Y luego le enseñó acerca del juicio venidero. Que en el fin del mundo habrá juicio final. Hebreos 9, 27. Todos los que mueran será parado ante el juicio de Dios.
Los que creen tendrán la salvación. Y los que no creen caerán en el fuego eterno del infierno. Dios es Dios de amor y de justicia. En ese momento, Félix tuvo temor, pero no creyó inmediatamente. Le dijo: basta por ahora, puedes retirarte, cuando sea oportuno te mandaré llamar otra vez. Había desechado el tiempo oportuno de la salvación. Tenía que haber preguntado: tengo que arrepentirme, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si no, le dijo que con tiempo, de a poco creeré. Había perdido la oportunidad de la salvación. Nosotros debemos creer cuando sea el tiempo, arrepentirnos en el tiempo. Entonces podemos participar de la salvación. No todo el tiempo tenemos la oportunidad para ser salvos. Versículo 26. Félix también esperaba que Pablo le ofreciera dinero, por eso mandaba llamarlo con frecuencia y conversaba con él. Quiso saber si podía obtener dinero de Pablo. Esto es lo malo de los políticos. Versículo 27. Transcurridos 2 años, Félix tuvo como sucesor a Porcio Festo, pero como Félix quería consagrarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Pasaron 2 años y llegó Festo. Félix tuvo que dejar. Durante 2 años Félix tuvo preso a Pablo. Esto fue porque el gobernador quiso ganar el corazón de los judíos. Había sacrificado a Pablo. De esta manera los políticos del mundo no piensan en la persona. Aún sacrificando la vida de una persona, quiere obtener su poderío. Pero Pablo le predicó a todos los que venían a escuchar la palabra. Salió todo bien. Fue de evangelización para todos. Continuaremos con la exposición del capítulo 25. La escena del capítulo 25 es el gobernador Festo. Una queja de los judíos, versículo 1 al 8. Segundo, Pablo fue llevado a Cesarea, al emperador, versículo 9 al 12. Tercero, aconsejamiento y charla con el rey, versículo 13 al 22. Cuarto, discurso en el juicio, versículo 23 al 27. Versículo 1 al 3. 3 días después de llegar a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Entonces los jefes de los sacerdotes y los dirigentes de los judíos presentaron sus acusaciones contra Pablo. Insistentemente le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén. Lo cierto es que ellos estaban preparando una emboscada para matarlo en el camino. Amén. Festo ahora ocupó el lugar del gobernador. 3 días después subió de Cesarea a Jerusalén. En ese lugar estaban los jefes de los sacerdotes y dirigentes de los judíos. En Cesarea estaba Pablo en el palacio del gobernador.
y Pablo estaba encerrado en la cárcel de Cesarea. Y los judíos le pidieron a Festo que trasladaran a Pablo a Jerusalén. ¿Por qué lo habrá dicho así? Porque en el camino, cuando descendiera de Cesarea a Jerusalén, iban a preparar una emboscada para matarlo. 2 años atrás también había preparado una emboscada para matarlo. Versículo 4 y 5. Festo respondió: Pablo está preso en Cesarea y yo mismo partiré en breve para allá. Que vayan conmigo algunos de los dirigentes de ustedes y formulen allí sus acusaciones contra él, si es que ha hecho algo malo. Amén. Festo rechazó el pedido de los judíos de que trasladaran a Pablo a Jerusalén. Dios había conmovido el corazón del gobernador. Proverbio 16:1. Dios protegió a Pablo. Versículos 6 al 7. Después de pasar entre los judíos unos 8 o 10 días, Festo bajó a Cesarea y al día siguiente convocó al tribunal y mandó que le trajeran a Pablo. Cuando éste se presentó, los judíos que habían bajado de Jerusalén lo rodearon, formularon contra él muchas acusaciones graves que no podían probar. Amén. Festo, después de terminar la audiencia, bajó a Cesarea. Los judíos líderes también fueron a Cesarea. Ellos acusaron a Pablo. Ahora estaba en el juicio. Para escuchar la defensa de Pablo. Versículo 8. Pablo se defendía: no he cometido ninguna falta ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador. Amén. Pablo se defendió. Le dijo: no he cometido ninguna falta ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador. Pablo confesó a conciencia con valentía. Versículo 9. Pero Festo, queriendo consagrarse con los judíos, le preguntó: ¿está dispuesto a subir a Jerusalén para ser juzgado allí ante mí? Festo supo que Pablo no tenía delito, pecado. Pero si dejaba libre a Pablo, perdería la complacencia de los judíos. Festo, para congraciarse con los judíos, le preguntó a Pablo: ¿está dispuesto a subir a Jerusalén para ser juzgado ante mí? Festo siguió el favor del pueblo. Mateo 11:17. Festo, como gobernador, estaba dejando la justicia. Versículos 10 y 11. Pablo contestó: ya estoy ante el tribunal del emperador, que es donde se me debe juzgar. No les he hecho ningún agravio a los judíos, como usted sabe muy bien. Si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si no son ciertas las acusaciones que estos judíos formulan contra mí, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos para complacerlos. Apelo al emperador. Amén. Pablo le dijo que ya estaba ante el tribunal del emperador. El gobernador es un servidor del emperador. Por eso, ser enjuiciado ante el gobernador es como estar ante el tribunal del emperador.
y le dijo que no había cometido ningún agravio contra los judíos. Y dijo, si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte. Pero dijo, yo no tengo ningún pecado. Por eso apelo al emperador. Porque se dio cuenta de que Festo no lo iba a soltar. Porque Festo pensaba primeramente el favor del pueblo. Y pensó que es mejor apelar ante el emperador. Esto es usar la autoridad, el privilegio de la ciudadanía romana. Y también era el mandato de que fuera a Roma a evangelizar. Hechos 23:11. Pablo, en obediencia al Señor, quería ir a Roma. Esto es utilizar el privilegio de la ciudadanía romana. Esto no era acusación de Pablo, sino que quería recibir un juicio justo. Hechos 28, 17 y 18. De esta manera Pablo quiso ir a Roma guiado por el Espíritu Santo. Supo que Dios a través de esta situación lo estaba guiando a Roma. Versículo 12. Después de consultar con sus asesores, Festo declaró, has apelado al emperador irás. Amén. Festo consultó con sus asesores. Y declaró, has apelado al emperador irás. Continuaremos con la exposición del versículo 13 del capítulo 25. Versículo 13. Pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. El rey Agripa es bisnieto del gran Herodes. Es hijo de Agripa I. El rey Agripa es Agripa II. Berenice es hermana mayor de Agripa. Esta es una mujer insana en su actitud. Por eso vinieron a visitar al gobernador Festo. Versículo 14 al 19. Como se entretuvieron allí varios días, Festo le presentó al rey el caso de Pablo. Hay aquí un hombre, le dijo, que Félix dejó preso. Cuando fui a Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él y exigieron que se le condenara. Le respondí que no es costumbre de los romanos entregar a ninguna persona sin antes concederle al acusado un careo de sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse de los cargos. Cuando acudieron a mí, no dilaté el caso, sino que convoqué al tribunal el día siguiente y mandé traer a este hombre. Al levantarse para hablar, sus acusadores no alegaron en su contra ninguno de los delitos que yo había supuesto. Más bien, tenía contra él algunas cuestiones tocantes a su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo. Amén. Festo le dijo al rey Agripa,
que Félix dejó preso a Pablo durante tiempo en la cárcel. Pero cuando fui a Jerusalén estaban acusando a Pablo. No tenía razones. Pero es darle la oportunidad de defenderse de los cargos de la ley romana. Por eso quería darle tiempo para defenderse a Pablo. Pero Pablo dijo que estaban y que tenían contra él algunas cuestiones tocantes a su propia religión y sobre un tal Jesús. Que no había cometido Pablo ningún delito malo. Pablo no estaba en contra de ninguna ley del mundo, ninguna ley humana, sino que fue acusado por razones religiosas. Versículos 20 y 21. Yo no sabía cómo investigar tales cuestiones, así que le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén para ser juzgado allí con respecto a esos cargos. Pero como Pablo apeló para que se le reservara el fallo al emperador, ordené que quedara detenido hasta ser remitido a Roma. Pablo no quiso ir a Jerusalén para defenderse, sino que apeló para que se le reservara el fallo al emperador. Por eso el gobernador decidió tenerlo detenido hasta ser remitido a Roma. Versículo 22. A mí también me gustaría oír a ese hombre, le dijo Agripa a Festo. Pues mañana mismo lo oirá usted, le contestó Festo. Agripa le dijo a Festo, a mí me gustaría oír a esta persona. Y Festo le contestó, pues mañana usted mismo lo oirá. Versículo 23. Al día siguiente Agripa y Berenice se presentaron con gran pompa y entraron en la sala de la audiencia acompañados por oficiales de alto rango y por las personalidades más distinguidas de la ciudad. Festo mandó que le trajeran a Pablo. Al día siguiente muchos se presentaron para la audiencia. Allí estaba el rey Agripa y Berenice. Y también estaban acompañando a oficiales de alto rango y personalidades distinguidas de la ciudad. Y Festo mandó que le trajeran a Pablo. Por eso Pablo ahora estaba siendo enjuiciado en ese lugar. Versículos 24 y 25, y dijo, el rey Agripa y todos los presentes, aquí tienen a este hombre. Todo el pueblo judío me ha presentado una demanda contra él, tanto en Jerusalén como aquí en Cesarea, pidiendo a gritos su muerte. He llegado a la conclusión de que él no ha hecho nada que merezca la muerte, pero como apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. Amén. Festo le dijo a todos los presentes que Pablo es inocente, que no tiene delito que lo puedan llevar a la muerte. Pero como Pablo apeló ir al emperador, decidió enviarlo con él. Versículos 26 al 27. El problema es que no tengo definido nada que escribir al soberano acerca de él. Por eso lo he hecho compadecer ante ustedes, y especialmente delante de usted, rey Agripa, para que como resultado de esta investigación tenga yo algunos datos para mi carta. Me parece absurdo enviar un preso sin especificar los cargos contra él. Cuando uno quiere enviar un preso al emperador, debe tener definidos los cargos contra esa persona. Tiene que tener los cargos del delito ya definidos. ¿Qué delito había cometido?
Debía ir a apelar con cargos específicos definidos. Festo no tenía exactamente los cargos acerca de Pablo. Por eso le pidió a todos los presentes, a Agripa, a Berenice, a los gobernadores, a personas de alto rango, qué debía hacer. Especialmente quiso que Pablo se defendiera ante Agripa. Para ver si había algún cargo que pudieran acusar a Pablo. En el capítulo siguiente, Pablo se defiende otra vez. Pablo es entrado en juicio otra vez delante de gobernadores, rey, personas de alto cargo, oficiales de alto rango y personalidades distinguidas de la ciudad. Pablo, defendiéndose, da testimonio de Jesús. Concluimos aquí con la clase número 18 del libro de los Hechos. Muchas gracias.